Buenas Noches. noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches con todos. Es un gusto para mí. Nuevamente comenzamos con otra clase. Vamos a continuar con la morfofisiología. Ya habíamos quedado en claro sobre la terminología de la morfofisiología. Recordemos que morfo es forma, fisio es función y logía es tratado, ¿no? Entonces, el tratado o estudio de la forma y función del organismo. Ya en la clase anterior determinamos ciertas partes como tal de nuestro organismo y ciertas funciones específicas de cada uno. Vamos a continuar. Perdón un ratito, déjenme ver si estoy grabando. Ya, vamos a continuar. El órgano. Es una colección de tejido. Antes de irnos al órgano, ustedes tal vez ya vieron alguna parte, me imagino yo, donde se iba desprendiendo que es la célula, que es los tejidos y todo eso. Y si no lo han determinado como tal o no han tenido una clase sobre esto, tienen la información igual en la plataforma. Recuerden lo que en algún momento se les mencionó. No se queden con la información que se recibe aquí. No solo con lo que tengan en la plataforma. Lean, investiguen, pregunten, ¿sí? Recuerden que en todo, no solamente aquí, siempre se da al menos un 10 al 15% de la información, de lo cual uno en realidad va a necesitar en su día a día de trabajo, en su día a día de profesión, así que los invito por favor a leer, ¿sí? Un órgano es una colección de tejidos que estructuralmente forman una unidad funcional especializada que para tener una relación como tal o realizar una actividad o una función específica, recordando que en el lugar donde se encuentre, en la situación que se encuentre, va variando incluso su función, su estructura, ¿sí? Incluso se puede relacionar con el lugar donde se encuentra, como habíamos hablado en alguna parte, el pulmón se relaciona mucho directamente con el corazón por el hecho de estar interconectados y estar tan cerca. Igual habíamos hablado una parte funcional que era la vesícula, ¿sí? Es un órgano como tal que está adherida al hígado y cumplía una función específica que prácticamente era una función ayudante o agregada o junta o correlacionada con el hígado, ¿no? Entonces, más o menos para tener una idea de lo que uno se va llevando, hacia dónde se encuentra, cuál es su función, qué cumple, el por qué cumple y por qué incluso se encuentran ubicados en cierto lugar, ¿no? Viene del latín organum, que significa instrumento o herramienta. Incluso ustedes han escuchado ejemplo en los que tocan música, el órgano, tocan el órgano como tal. De ahí conlleva eso. Sí, tenemos algunos ejemplos como tal de órganos. La piel, un ejemplo. Nosotros cuando han escuchado cuál es el órgano más grande que tenemos, es la piel. ¿Sí? Tenemos los que se van ubicados según el lugar o donde se encuentran, ¿no? Órganos de la cabeza, tenemos el cerebro, lo que habíamos hablado en alguna parte cuando nos enfocábamos mucho en el trauma de cráneo, que solo nos íbamos allá, al cráneo como tal. Y recordemos que está el cerebro, la masa encefálica, y agregado a eso está el hipotálamo, está el tallo, están otro tipo de órganos que están agregados cercanos, están los globos oculares, entre otros tipos, ¿no? Tenemos la lengua, nariz, dientes, cada uno va determinando una función, que vamos a nombrar cada uno de ellos, cuál es su función específica, y para más o menos tener en cuenta. Por lo general, cuando nosotros hablamos de órganos, nosotros ya sabemos o vamos relacionando la función, como les decía hace un momento, incluso dependiendo del lugar donde nos encontramos, pero hay mucha ignorancia en general por falta de cultura, por falta de educación, incluso en la parte básica de las escuelas o colegios, o la falta de interés como estudiante, que nos lleva a perder tal vez el hilo de una importancia agregada hacia un órgano. Un ejemplo, nosotros sabemos y tenemos muy bien en mente y en claro, pero hacemos a un lado, que una de las funciones muy importantes en nosotros, digamos, en los ojos, vamos a especificarnos los globos oculares. Sabemos que sin ellos no podemos ver, así de sencillo, ¿no? Es un órgano de los principales para nosotros funcionar, tener nuestras actividades. Sin embargo, exponemos a muchas circunstancias agregadas que nos puede fallar. Un ejemplo, el uso excesivo de la tecnología, no usar gafas de sol en el sol,
está contraindicado fregarnos los ojos, frotarnos o hacer fricción directa entre el párpado y el ojo cuando tenemos alguna molestia. Lo ideal es levantar el párpado, alzar por si hay alguna basura o un objeto o algo que se encuentre ahí para poder hacer caer o liberar. Otra de las actividades específicas también es enjuagarnos con agua limpia, pura, hervida en el caso o potable, para poder eliminar lo que nos encontramos ahí. Pero hacemos caso omiso a pesar de que sabemos que es un órgano tan importante que nos permite hacer nuestras actividades diarias o tan indispensable para poder vivir y subsistir que hacemos caso omiso. ¿Y es por qué? Por la falta de cultura, como yo les decía, la falta de interés. Pero cuando, ¿qué pasa? Cuando ya lo vemos afectado, ¿a qué? Ya no veo bien, ya veo borroso, ya no, me dificulta ver en tal horas de la noche. Es recién cuando yo quiero actuar. Es recién cuando yo digo, bueno, voy a ir al médico. Bueno, voy a ver qué me pasa. O tal vez el desconocimiento. Voy a la óptica porque ahí está el doctor y a veces solo es el optometrista, que es el licenciado que calcula la medida como tal de los ojos, perdón, de la necesidad visual, ¿sí? Y yo me llevo a eso. Entonces, nosotros tenemos que tener algo en cuenta que cada órgano tiene una función específica y lo que tenemos que hacer es que ese órgano se mantenga vivo, se mantenga bueno, integral. No llegar al punto de que existe el daño para yo recién ir a actuar. Un ejemplo, entonces de los ojos como tal, ya vamos a hablar de los otros órganos. Cuando tenemos las mujercitas por lo general corren más riesgo de infección a las vías urinarias. Existe el conocimiento, ahorita el internet, que es un amplio mundo como para investigar, existe que las prevenciones para evitar infecciones a las vías urinarias o inflamación pélvico en la parte del aparato genitourinario mujer, nada más, ¿sí? Un ejemplo, no sentarse en zonas calientes, sentarse en lugares limpios, no estar en lugares muy húmedos porque la humedad atrae bacterias, en el lugar donde se encuentra va a haber bacterias por lo general, ¿sí? A menos que sepan que es algo limpio como tal. El uso de prendas, tratar de que la ropa no sea tan apretada, la higiene, un sinnúmero de cosas. El tomar agua, el no aguantarse las ganas de orinar. Pero ¿qué pasa? Nosotros conocemos que es una función muy importante que tiene el aparato como tal genitourinario. Sí, estamos hablando nada más ahorita de las micciones como tal. Luego nos vamos al reproductor y toda la historia. Sabemos que nos ayuda a eliminar todo lo innecesario en nuestro organismo, o sea, todos los líquidos, las sustancias, todo lo que nosotros ya sabemos, ¿no? Pero ¿qué hacemos? Nosotros cuando tenemos recién una sintomatología, es cuando recién buscamos la ayuda de un médico, o cuando recién buscamos, bueno, vamos a ver qué pasa, qué me está sucediendo porque ya tengo una sintomatología, ¿sí? Entonces, no tenemos que llegar al punto de que cuando ya esté enfermo el órgano, o hay sintomatología de un órgano, recién comenzar a actuar. Tenemos que enfocarnos mucho a la prevención, ¿sí? Si hay un órgano sano, mantenerlo sano. Si hay un órgano que nos cumple muchas funciones, mantener que esa función continúe, que sea integral. No llegar al punto de que esté la enfermedad, esté la sintomatología para poder recién actuar. Siempre tengamos eso en mente. Como parte de personal de enfermería, en la mayoría de oportunidades que cuando ustedes ya trabajan y conozcan cómo es la estructura de trabajar con pacientes, la promoción de salud no solo la hace el médico, no solo la hace cualquier otro profesional de salud que medica o que receta, la hace el personal de enfermería en consejería diaria. Así que cuando nosotros ya sepamos lo que habíamos hablado en la anterior clase, y posteriores a la que continúa, nosotros ya sabemos de cómo está estructurado nuestro organismo, para qué funciona cada situación y cómo yo tengo que mantenerlo sano. Igualmente, ejemplo, yo voy a hablar del sistema pulmonar. Yo ya sé que el sistema pulmonar, ejemplo, hay una parte de las fosas nasales que vamos a hablar. Y yo ya sé que las fosas nasales nos van a ayudar a tener una función principal de humedecer y termorregular para mantener algo cálido, térmico, en temperatura semicaliente, húmedo, para que ingrese el oxígeno a nuestro organismo. Entonces, si yo ya sé que eso es lo correcto y para eso funciona mi nariz, yo no puedo coger, exponerme, ejemplo, si vivo en la costa, al aire acondicionado 24/7 o en la noche, lo que sea, y que me dé directamente en el rostro. El aire frío que está emitiendo el aire acondicionado contra algo natural que yo tengo, que es mis fosas nasales, los vellos de la nariz, que funcionan
para actuar y hacer un intercambio gaseoso correcto, me va a impedir algo normal. Entonces yo estoy haciendo que el aire sea frío, mi organismo no se regule y comienzan con los resfríos, con la inflamación del torrente nasal. Hay vasos sanguíneos que son muy débiles en ciertas personas y sangran fácilmente por la resequedad, entre otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, todo lo que estamos hablando, por favor, nunca se olviden, relacionémoslo para nosotros actuar, para nosotros recomendar, para nosotros promocionar esa salud que necesitamos, ¿sí? Los aparatos reproductores, ya vamos a hablar de cada uno de ellos. Nosotros conocemos, déjenme un ratito, perdón. Sí logran ver las diapositivas todavía, ¿verdad? Sí, Licen. Sí, licenciado. Ya. Sí, licenciado. Ya, el aparato reproductor. Vamos a dividir cada uno porque es muy importante y voy a darles ejemplos el por qué a veces nosotros nos confundimos en muchas situaciones, ¿sí? Vamos a hablar del aparato reproductor femenino principal, ¿sí? ¿Para qué nos sirve el aparato reproductor femenino? Alguien que me diga, a ver, ¿cuál es una de las funciones que ustedes creen que para qué sirve? A ver, alguien. No creo que nadie sepa. Ha de haber mujercitas. Como dice la palabra, para reproducir. Muy bien, ¿sí? La principal función, como ella, la compañera lo dijo, es el aparato que nos permite a reproducir de manera natural, artificial. Recordemos que hay diferentes tipos de estrategias como tal ahora, ¿no? ¿Sí? Aparte de eso, está estructurado como tal o agregado de otros órganos que nos ayudan a completar más funciones en nuestro organismo. Si nosotros nos vamos a la parte reproductora, nos concentráramos en ¿qué? En la parte que está aquí. Útero, trompas de falopio, el canal vaginal, ¿sí? El cuello uterino, y lo que constituye más a la parte reproductora. Si nosotros nos vamos a la genitourinaria, que ya complementa todo, nos vamos a la parte miccional para eliminar la orina o el contexto como tal para hacer un ingreso total al estudio de este aparato como tal, ¿sí? Entonces hablamos de los labios mayores, inferiores, del clítoris, el meato urinario, ¿sí? La uretra, la vejiga. A ver, ¿por qué nosotros lo vemos aquí y también tenemos que verlo del lado lateral? Porque a diferencia del aparato reproductor masculino, existe una parte muy importante que es donde más nos equivocamos. Un ejemplo, nosotros vamos a conocer la estrategia o la función de cada uno, ¿no? La vagina, el conducto vaginal como tal que existe de los labios hacia el útero. En ellos se encuentran todo lo que les acabé de nombrar hace un rato, labios mayores, menores, uretra, y cada uno cumple una función específica. El útero es donde realiza el proceso de fecundación, donde realiza el proceso de, perdón, no es de fecundación, el proceso de formación, ¿sí? Del nuevo producto como tal, cuando ya se implanta, una vez que ya se ha implantado como tal el óvulo fecundado, ¿sí? Y realiza también la actividad del crecimiento del embarazo normal y la menstruación. ¿Por qué existe el sangrado que nosotros le vemos o una característica rojiza en la menstruación? No se elimina líquido. Lo que se elimina durante la menstruación es una capa del útero, que es la capa interna del útero como tal, ¿sí? Cuando es el endometrio. Cuando nosotros, el endometrio cumple una función específica de maduración, reproducción, la carga hormonal que realiza la mujer, todo, se cae después de un determinado tiempo y realiza el proceso de menstruación, ¿sí? Digamos que no se va a realizar el proceso de menstruación, produce la acumulación de capas que puede llegar a producir diferentes tipos de miomas, diferentes tipos de quiste. Es por eso que si nosotros ya sabemos que el órgano como tal, el útero, que ya sabemos que de aquí ingresa el canal vaginal y llega hasta el útero, tiene una función de eliminar una capa en un determinado tiempo. ¿Qué pasa cuando una mujer, sea la edad que no llegue todavía a la pre y a la menopausa como tal, que es cuando disminuye todo este proceso, igual van a ver una clase netamente de esto? ¿Qué pasa cuando la mujer, dentro del periodo fértil, dentro del periodo normal de función del útero, no menstrua? Digamos,
empieza a saltarse el ciclo normal. Sabemos que es una vez al mes, pero ella comienza a menstruar cada 2, 3 meses. Si nosotros, como personal de salud, como profesionales que estamos estudiando una función específica del útero, vemos que el útero ha dejado de cumplir una función principal, que es la menstruación, aparte de la fecundación y lo que hemos hablado, ¿sí? Empieza a acumularse algo que debía haber sido eliminado. ¿Qué conlleva lo de nosotros? ¿Qué conlleva un actuar de enfermería? La recomendación a la visita de un especialista. Porque ¿qué puede pasar? Como les decía hace un momento, esa acumulación puede llegar a diferentes tipos de cosas. Puede que no produzca quistes, puede que no produzca miomas, pero acumula, empieza a producir una acumulación de hormonas que no logran ser eliminadas. ¿Por qué? Porque el ovario comienza a producir óvulos normalmente y si no se fecundan, lo que hace es, se produce el óvulo, pasa de las trompas de falopio, se deposita por aquí en el endometrio y viene la menstruación y se elimina. Pero ¿qué pasa? Se comienzan a acumular y puede llegar a producir un sinnúmero de complicaciones de las que hemos hablado. Entonces, ¿qué es nuestro actuar? La recomendación no es que una mujer normalmente que ya ha comenzado su menstruación a los 12, 11 años, llega a los 16 años y no menstrua 6 meses, ya te ha de llegar la menstruación. Ya has de menstruar o has de estar embarazada. Hay un sinnúmero de situaciones. Como yo ya sé una función, yo ya debo de actuar. No puedo decir, vamos a hacerte un eco y yo lo voy a ver qué pasa, porque no nos dan imagenología en estas clases, es más complejo, es un estudio más grande, pero puedo conllevar a direccionar a un profesional. Si yo ya sé que el ovario produce cierta carga hormonal o produce los óvulos como tal, y digamos hay una persona de 30 años que todavía está en su edad fértil, pero ha sido extirpado los ovarios, yo ya sé que esa persona, una vez que ha sido extirpado los ovarios, tiene que ir rigurosamente, cuidadosamente, continuamente a los profesionales para ver su carga hormonal, para ver cómo está actuando su organismo ante la falta de un productor de una cantidad de hormonas. No es que, bueno, te sacaron y listo, cuando tengas sintomatologías nos vamos al médico, cualquier cosa. Nuevamente repito, yo ya sé las funciones, yo tengo que ir direccionando a que no llegue la sintomatología del daño y recién actuar. Yo ya sé, yo voy a prevenir, yo voy a darle continuidad y toda la historia que yo ya sé. Ahora, si nosotros ya sabemos que por aquí ingresan los espermatozoides y de aquí va a haber una fecundación, va a haber la implantación del óvulo como tal, ya fecundado, la formación del embrión y toda la historia que lleva más de un embarazo, ¿no? Que igual tienen una clase de embarazo de ginecología, el niño y toda la historia. Cuando yo ya sé eso, entonces vamos a suponer que existe la extracción del útero, la histerectomía. Ya le extraen el útero, listo, va a seguir produciendo los óvulos, las hormonas, va a seguir enviándose tal vez a cierta parte, porque a veces dejan cierta parte de las trompas de falopio, a veces hacen un retiro total. Hay diferentes tipos de cirugía como tal para la extracción del útero. Hay diferentes tipos de histerectomía, ¿sí? Cuando yo ya sé que no han extraído, ¿esa mujer va a menstruar o no va a menstruar? Alguien que me diga. No, listo. Muy bien. Si yo ya sé que el útero le han extraído, ya le han sacado, como les digo nuevamente, hay un sinnúmero de tipos de esterectomías. Retiro total, parcial, entre otro tipo de cosas. ¿Cómo yo voy a asegurar que esa persona va a menstruar si el órgano principal que ayuda a la menstruación ya no existe? Lo que va a hacer si dejaron los ovarios para que siga produciendo hormonas normalmente, se van a depositar en alguna parte del organismo y como no cumple su función normal, el organismo los va a reabsorber y listo, murió la historia. No pasa nada porque es algo microscópico que no le va a afectar en nada. ¿Sí? Yo ya sé. Ahora, ¿cuál es uno de los errores más comunes o cuál es uno de las, se podría decir, contra, ay, ¿cómo? Se me fue la palabra, disculpen, pero cómo es una de las ignorancias más grandes que tenemos? Es cuando dicen, y yo he escuchado de personas que ya han tenido hijos, que ya 40 años, 30 años profesionales, no de la salud, espero yo, pero sí he escuchado decir, ¿y si me sacan el útero por dónde orino? Y se ha escuchado y es muy común. Entonces ahí viene nuestra parte
científica, porque nosotros hemos estudiado, y esta es la diferencia de esto, de verlo de frente, el aparato reproductor y la parte genital, ¿sí? Cuando nosotros vemos, espero que vean el cursor, cuando nosotros vemos, este es el canal vaginal que estamos viendo aquí dibujado, pero ya no está así, sino está de lado, ¿no? ¿Sí? Vemos aquí, ingresa al canal vaginal, cuello del útero, el útero como tal, ¿sí? Trompas de falopio, ovarios y toda la historia, ¿no? Que ya hablamos acá. Cuando nosotros vemos la vagina, nosotros sabemos que en la vagina existen dos espacios o dos orificios. Abajo, como vemos aquí, el canal vaginal y arriba el meato urinario. Incluso cuando ustedes van a poner sonda, uno de los errores más común es que la sonda se vaya al útero y no se vaya a la vejiga. Pero ¿cómo yo evidencio de que me dicen vaya a poner la sonda a la señora tal y ustedes ven el primer orificio e ingresan la sonda, inflan el VAT y ahí quedó? ¿Cómo yo cercioro que esa sonda está bien ingresada? Cuando hay la eliminación de orina. Yo no puedo, tal vez hay pacientes anúricos o hay pacientes que tienen una vejiga vacía totalmente, aunque es muy raro, siempre hay un residuo como tal, pero al momento que yo ingreso, yo tengo que verificar. Puede que sea instantáneo, puede que sea posterior, inmediato, pero yo tengo que verificar que esa vejiga, perdón, que esa sonda esté colocada directamente en el meato urinario, que continúe en la uretra y llegue a la vejiga, porque existe este error, que yo no ingreso a la vagina, yo le ingreso a la vagina como tal, al canal vaginal, pero no ingreso a la uretra, ¿sí? Y no llega a la vejiga. Y es uno de los errores muy comunes, muy frecuentes, que ustedes van a ver médicos, enfermeras, a ustedes, tecnólogos, auxiliares, a quien sea que va a cometer el error, pero no es porque no conozcan. Ejemplo, cuando hay pacientes dañosas, ¿sí? Existe se podría decir, la descontinuidad del organismo como tal, y es más complicado. Cuando hay pacientes súper obesas, es más complejo abrir las piernas, abrir los labios, y que la vagina como tal tenga una forma normal para poder nosotros ver que al momento de abrir los labios encontremos la vagina, el canal vaginal y el canal uretral. Es más complejo y existen esos errores, pero como ya les decía, nosotros ya sabemos que la vagina es una presentación normal, la conocemos, existe abajo el conducto vaginal que va hacia el útero y arriba el meato urinario. Es el que está más cercano al clítoris. Sí, ya vamos a hablar de las funciones de cada uno. Pero ya tenemos la idea de cómo está estructurado. Cuando nosotros, ejemplo, hay una mujer de 7 meses en adelante, que es lo más común, comienza ya su embarazo como tal de 7 meses en adelante, ¿no? Comienza a aumentar, que es la poliacuria o la poliuria, aumentar el deseo de orinar o el deseo de orinar va en más ocasiones, pero en cantidades pequeñas. ¿Y es por qué? Porque como se dan cuenta aquí, la vejiga está debajo o adherida o muy cercana al útero. ¿Y qué hace el útero al momento de ir creciendo? Oprime la vejiga. Entonces su capacidad ya no va a ser este tamaño, sino va a reducir, va a reducir. ¿Por qué? Porque el útero comienza a presionar y ya no va a haber esa disponibilidad de expansión de la vejiga, perdón. Entonces, es una de las explicaciones del por qué sucede eso. Otro ejemplo, cuando nosotros vamos a realizar una cesárea, ¿qué pasa? Cuando vamos a realizar la cesárea como tal, a la mujer embarazada se debe de colocar una sonda vesical para el vaciamiento total de la vejiga y que esa vejiga esté vacía siempre. Y es continuo hasta que ya se recupere, se pueda levantar a orinar y toda la historia. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Si nosotros tenemos un útero tan grande que ha crecido por el alojamiento de un bebé, lo que hace la vejiga al momento de crecer, como yo les decía, es oprimirse, puede llegar a recogerse o como puede llegar a expandirse como tal a lo largo, pero porque la vejiga, como su nombre lo dice, es como una vejiga, como un globito. Se infla, se desinfla y de la misma manera se oprime y se moldea. Al momento de que nosotros abrimos con bisturí, el médico profesional, instrumental, quien sea, si la vejiga está llena, al momento de que estoy abriendo capas, existe el riesgo de cortar la vejiga y es uno de los accidentes muy comunes
y puedo yo lesionar una vejiga. Existe un sinnúmero de complicaciones dependiendo de dónde sea el corte de la vejiga. Lo más complicado, se podría decir, es cuando se corta aquí, en un triángulo que existe aquí como tal. Cuando yo corto eso es más complicado porque es algo tan fino que se conecta una cosa con la otra, tan débil y tan sencillo que es más complicado la recuperación. Esos pacientes saben tener unos catéter doble J por un mes, 2 meses, dependiendo de la complicación como tal, y una sonda vesical igual por un tiempo determinado. Entonces, cuando ustedes le vayan a colocar la sonda vesical, ya saben el por qué, ya saben dónde se encuentra, ya saben el para qué es importante, ¿sí? Y ya saben dónde colocarlo, ¿sí? Nuevamente les digo, es una de las complicaciones, contradicciones y problemas que es lo que más hemos tenido en el actuar como tal de la profesión, no solo de enfermería, sino de salud en general, ¿sí? Ya, cuando hablamos del aparato reproductor masculino, es un poco más sencillo, se podría decir, la parte externa, porque como saben, el órgano Licenciado, reproductor... disculpe que lo interrumpa. Las preguntas a lo último, por favor, ¿ya? No se olvidarán de eso. No, lo que pasa es que quiere ir como que la energía aquí en mi casa, entonces por si acaso vaya a salir, entonces ese es el motivo. Ya, listo. Ahí me dejo un mensaje, por favor. Ok, A disculpe. lo último descargo la lista. Ya, continuamos. Entonces, es un poco más sencillo, se podría decir, de entender la anatomía, en parte, porque es un órgano externo como tal, el aparato reproductor. Si ya nos vamos a la genitourinaria, como habíamos hablado hace rato, vamos agregando la vejiga, la parte de la uretra, entre otro tipo de cosas, ¿no? Ahora, cuando ya vamos igual a hablar las funciones más importantes de cada situación. Nosotros hablamos del órgano genital masculino, ya nosotros sabemos que el pene se encuentra expuesto, lo conocemos de la parte externa, los testículos igual, pero nosotros tenemos que saber cómo están constituidos cada uno. Ejemplo, es más fácil decir, vaya, colóquele la sonda vesical a un hombre que a una mujer. ¿Por qué? El pene se encuentra afuera, el meato urinario está visible, e ingresamos la sonda y vemos el canal como tal. Una de las diferencias del canal uretral femenino con masculino, ¿cuál sería? Alguien que me diga cuál es una de las diferencias. Les vuelvo a indicar. El canal uretral masculino y el femenino. Una de las diferencias, alguien que me diga. Recuerden que la participación en clase es contada también. Que es más largo. Muy bien. Cuando nosotros vemos la sonda vesical que está expuesta en un hombre y una mujer, ustedes ven que el de la mujer, de manera externa, la sonda vesical mide más que el del hombre, porque como lo dijo la compañera, la uretra del hombre es más larga. ¿Por qué? Porque el camino es desde el pene que está afuera, ingresa, llega a la vejiga, a diferencia del canal uretral femenino, es más corto, como ven aquí. ¿Sí? No existe una sonda vesical femenina y masculina porque al final cumple la misma función. Pero ustedes se dan cuenta la diferencia. Una de las complicaciones de nosotros al momento de actuar con pacientes masculinos es cuando tienen alguna deformidad en la parte del uretra como tal o del orificio uretral, ¿sí? Cuando nosotros vemos el meato urinario, hay pacientes que tienen doble meato urinario. Hay pacientes que tienen un meato urinario súper comprimido, súper pequeño, ¿sí? Es más complejo y cuando nosotros vemos ese tipo de circunstancias o ese tipo de situaciones, siempre se va direccionando con los profesionales, incluso a veces ni el médico, sino el urólogo como tal o el que esté estudiando parología tiene que hacer una dilatación, tiene que hacer una visualización correcta para el ingreso como tal de la sonda. Nosotros, cuando ya estamos viendo el estudio, ya vamos a hablar de las funciones como tal, hay algo muy complejo y muy continuo en el trabajo que nosotros vemos, de ejemplo, en la colocación de sonda. Cuando nosotros tenemos pacientes con prostatitis, no con una prostatectomía, de la extracción de la próstata, una de las complejidades que más existen en estos pacientes es, ¿qué pasa? ¿Dónde tenemos la próstata aquí? ¿Debajo de qué órgano? A ver, alguien que me diga. De la vesícula. No. A ver. Vean aquí, ¿dónde está la próstata? Está señalada. ¿Debajo de qué órgano? A ver, Jonathan.
De la vejiga. De la Muy vejiga. bien, de la vejiga. Aquí dice, La mire, vejiga, ¿correcto? vejiga, próstata. ¿Cuál creen entonces que hay un riesgo o una complicación cuando tenemos un paciente con prostatitis y tenemos, antes de poner el ejemplo, ¿cuál sería una de las complicaciones de los pacientes comúnmente con prostatitis? A ver, si ya sabemos que está debajo de la vejiga. Problemas para orinar. Puede orinar. Muy bien, Pide dificultad orinar. para orinar. Que no para puede eliminar orinar. esa orina. ¿Por qué creen? Miren dónde se encuentra, cómo se encuentra. Porque está inflamada la próstata, ¿no? Claro, todo lo terminado de ignitis es inflamación. ¿Pero por qué? Porque digamos que la próstata está aquí arriba. No va a dificultar la orina como tal, ¿no? Puede que haya una leve complicación, pero no es lo mismo porque se encuentra aquí. ¿Qué hay aquí? Vean aquí. El conducto urinario. Muy bien, El es el conducto urinario. tubito La que uretra. permite de la vejiga que salga la orina. ¿Cómo? Déjenme ver espérenme un ratito. ¿Cómo se encuentra la próstata? Se encuentra así, cubriendo encima, atrás, de alguna manera, hay diferentes tipos de posición de próstata. Se encuentra, así como les decía, una de las 3 presentaciones, sobre el canal donde está eliminando la orina desde la vejiga que está arriba hacia afuera. Entonces, ¿qué pasa con esos pacientes? De la misma manera como el ejemplo del embarazo. Existe el comprimir acá, en cambio, el tubito, el canal que elimina la orina. Entonces, lo típico de esos pacientes es la dificultad para orinar, que lo acababan de decir. El aumento, la disminución, la dificultad, el dolor, cualquier tipo de circunstancia se puede dar. Entonces, el órgano como tal, la próstata, ya vamos a ver sus funciones. Pero yo ya sé dónde está ubicado, cuando está enfermo, produce algo como tal. Entonces, cuando yo voy a colocar una sonda vesical, ¿ustedes creen, sabiendo el trayecto y el lugar a donde va a llegar, que es muy sencillo ingresar la sonda vesical? ¿Creen que es sencillo? Sí, No, pero es para un un, poquito para un hombre sí. complicado. A ver, vuelvo a repetir la pregunta. Cuando el paciente no. tiene una prostatitis, ¿sí? Voy a ingresarle una sonda vesical. Ya Luis dijo, sí, es una inflamación de próstata como tal. Existe el ingreso de la sonda vesical. Yo ya sé que esto está inflamado y está produciendo una dificultad para eliminar la orina, ya sea porque el esfínter o el canal como tal, o algo está afectado. ¿Ustedes creen que sea sencillo ingresar la sonda vesical de aquí a que llegue acá? No, No, licenciado. No, pues, no, para Puede nada. Está lastimar inflamado. algunos órganos. Muy bien, No entonces es Porque ya está sencillo inflamado. porque ya está tenemos la comprimido. idea y se dan cuenta que viendo, entendiendo y escuchando, vamos analizando ciertas circunstancias. Entonces, cuando a mí, Luis Moncayo, creo que es el apellido, cuando a Luis Moncayo le vayan a decir, vaya a poner una sonda vesical al paciente X, yo veo que primero tengo que ver el diagnóstico y la condición de mi paciente, ¿no? Entonces, si en el diagnóstico dice prostatitis a descartar, sea de próstata, que es el cáncer de próstata, yo ya tengo en cuenta que el órgano que se encuentra debajo de la vejiga, donde va a pasar mi sonda vesical, está inflamada, puede que existe el riesgo de dificultad. Al momento de que yo va a ingresar, Luis, ingresa y siente que hay un tope que no permite el ingreso, lo correcto es retirar e informar, porque puede que yo esté lastimando, friccionando, lacerando, entre otro tipo de circunstancias, ¿sí? Peor, si yo ya he ingresado toda y nunca salió orina, quiere decir que está hasta mal puesto, ¿sí? Nuevamente les digo, existen diferentes tipos de circunstancias. Yo ya voy conociendo toda la historia, yo voy viendo todo lo que estoy analizando y conociendo cómo estoy estructurado, cuál es la función de cada uno y qué pasa cuando esta función deja de existir como tal, ¿no? Sí, ya vamos a hablar de, como les decía, de cada uno. Entonces, si nosotros conocemos esta estructura, es más fácil para nosotros ir a trabajar. ¿Por qué? Porque como yo les decía, a veces cogen y nos dicen, el aparato esto, el aparato lo otro, sirve para esto, sirve para lo otro, pero yo no lo he conocido de esta manera. Entonces, cuando yo ya voy conociendo, yo ya sé qué hacer, cómo actuar, y
para qué va a servir tal vez mis actividades como tal, ¿sí? A ver, vamos a hablar acá. Vamos a hablar de las funciones de cada uno de lo que nos habíamos tal vez olvidado, ¿sí? Ya una vez que conocimos las estructuras, ya podemos ir relacionando las funciones de cada una. Cuando nosotros hablamos del órgano genital femenino, nosotros ya por anatomía propia o por visualización en alguna circunstancia ya conocemos, ¿no? ¿Sí? Vamos a hablar de los órganos genitales externos e internos. Externos. Alguien que me diga qué es el monte de Venus. La parte de la pelvis, la que está más arriba de la vagina. Ya, Esa es pero... Exacto, donde se encuentra el vello por lo general, ¿no? Exactamente, Muy correcto. bien. ¿Para qué cree que funciona el vello usted mismo que me está hablando? Es para proteger de las bacterias. Muy bien, ¿sí? No quiere decir que es algo normal y algo estético, ¿no? Y aquí todos somos grandes, aquí creo que no vamos a estar con comentarios o con pensamientos infantiles, se podría decir, ¿no? Cuando nosotros hablamos de que existe la eliminación o tal vez por manera estética y una depilación total y continua, recordemos que ahí tenemos hasta glándulas. Es como cuando, ejemplo, yo no tengo mucho vello, pero hay personas que son más velludas. Cuando empiezan a rasurarse mucho, muy seguido o de una manera inadecuada, ¿qué pasa? Hay una irritación, infección, inflamación, entre otro tipo de cosas. De la misma manera existe en esa situación. Entonces, el monte de Venus que estamos hablando aquí tiene una función, que es proteger de infecciones, como lo dijo Jonathan, ¿sí? Tiene una función específica. Entonces, hay que tratar de que se cumplan ciertas funciones para poder tener un órgano sano, no nos olvidemos de eso, ¿sí? Y si vamos de manera estética a presentar, se podría decir, de manera diferente, lo normal, tenemos que tener mucho cuidado porque eso puede llegar a afectar una función principal, que es lo que estamos hablando, ¿sí? Labios mayores y menores es para tener protegido como tal los órganos que se encuentran en esa situación, ¿no? Igual tienen una función específica. Si yo estoy hablando de algo externo es que va a proteger. Es como que nosotros no tuviéramos los labios, tuviéramos la boca siempre abierta. Los dientes se van a infectar, la boca se nos va a contaminar, va a estar siempre seca porque no tiene esa protección que le permite la humedad y la temperatura correctas. De la misma manera en la parte de los labios mayores. Los labios menores tienen la otra función de cubrir lo que está más internamente. El clítoris, que es lo que más por lo general lo vemos hasta en memes, en chistes, en lo que sea, es la parte de la estimulación. Hay una parte inervada tan importante, es tan irrigado el clítoris que es sumamente sensible, ¿sí? A la manipulación. Es sumamente sensible porque es muy inervado. De la misma manera, tal vez el glande del pene, ¿sí? Es similar, pero la parte del clítoris es aún más, es aún mayor la parte inervada y sensible como tal, ¿sí? Los órganos internos, lo que ya habíamos hablado, el útero, que es para la parte de la menstruación, la formación como tal y el alojamiento del nuevo ser en el caso de que lo sea, ¿no? Vagina, que es un conducto como tal que se direcciona de la parte externa de los órganos hablando, ingresa hacia la parte donde se encuentra el útero, ¿sí? Trompas de falopio, que es un conducto, un caminito que es de los ovarios, cuando ya produce el óvulo, hacia el útero. Por lo general, la fecundación, la unión del espermatozoide con el óvulo, el 90% se realiza en las trompas de falopio. Existen un sinnúmero de fecundaciones en otros lados, o incluso ustedes han escuchado los embarazos ectópicos, se van a otros lados, pero el 90% se realiza ahí, y una vez que se fecunda, va a su procedimiento y cae al útero, se implanta y ya viene el bebé, ¿sí? Los ovarios, que es la producción de hormonas y la producción del óvulo como tal, ¿sí? Y el cuello del útero, igual, es un conducto y es donde ustedes incluso inicia a veces un proceso de enfermedad, lastimosamente. Cuando los cirujanos realizan una histerectomía, tienen que retirar desde el cuello del útero hasta la base. El cuello del útero es una de las, como es un lugar tan expuesto durante el acto sexual o la manipulación como tal, existe el lugar donde se encuentran la mayor tipo de infecciones. ¿Por qué? Porque es un camino que llega al útero, que es un espacio cerrado como tal así, donde se cierra como tal, se abre para cualquier tipo de circunstancia, para la menstruación otro, y es donde se acumulan muchos tipos de infecciones.
Incluso ustedes cuando ven imágenes de Papá Nicolau o lo que sea, que es como tal el raspado, la biopsia, el estudio del cuello del útero, de ciertos tejidos o células, es donde siempre se encuentra, es como la casa de la infección hasta que el organismo actúe y elimine o borre, porque inicia tal vez en la vagina, pero ingresa hasta el cuello del útero, ¿sí? Aquí ya lo que habíamos hablado hace un momento, ¿sí? Para no alargarnos tanto y irnos a otra parte, ¿sí? Ya de ahí de que los tamaños y todo eso lo pueden leer sin ningún problema, ¿sí? Vámonos a la parte del órgano reproductor masculino. Para no olvidarnos la imagen, ¿sí? Recordemos aquí, ya tenemos más o menos visto dónde está la uretra, dónde está el hueso púbico, dónde está la vejiga. Igual aquí tenemos, a diferencia del monte de Venus, tenemos otro espacio como tal nosotros ahí, donde también se encuentra la vellosidad y que también tiene una función específica. Vemos el glande, el epididio y toda la historia, ¿no? Vamos aquí. Recordemos, la parte externa, ¿sí? Es más fácil de visualizar, se podría decir, porque como su nombre lo dice, es algo externo, algo frontal que vemos por lo general muy fácilmente y es más fácil de estudiar. Los testículos. Nosotros ya sabemos dónde se encuentran. ¿Cuál es su función principal? Reproducir espermatozoides y hormonas. Vámonos a ver dónde nos encontramos. Aquí. Perdón. Ahí. ¿Qué pasa? Uno de los problemas, se podría decir. El 95% de las ligaduras se hacen las mujeres y el 5% se hacen los hombres. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el estigma y el paradigma que tenemos? ¿Qué pasa cuando hacen se me fue el nombre, la Vasectomía. ligadura, la vasectomía? Ah. Sí, está bien, perdón, gracias. ¿Qué pasa? Solo cortan un espacio tan chiquitito que es más fino que la mina del esfero. Es anestesia local, abren, sacan un epidídimo, hay una conexión a veces de Y, que esa es la que cortan, cauterizan y se murió la historia. Y de aquí para acá, lo único que evita la vasectomía es que esos espermatozoides que se están funcionando aquí vayan al camino correcto, se eliminen en el proceso seminal y toda la historia. No hace nada más. Vamos a regresar a la función. Nuevamente, ¿cuál es la función de los testículos? Reproducir o producir los espermatozoides y una cantidad mínima, ¿sí? De hormonas sexuales. ¿Cuál es nuestro paradigma, nuestra idea, se podría decir, egoísmo en la parte humana del hombre como tal? La virilidad. Creen que al momento que realizan una vasectomía van a perder la virilidad, pero como vemos aquí, sí, cumplen cierta cantidad de reproducción mínima de hormonas o la producen, pero no es que no la van a producir. Lo que va a hacer es que esos espermatozoides no lleguen al conducto del epidídimo y luego se conecten para eliminación del líquido seminal con espermatozoides. Eso es lo que nos ayuda. Solo cortan a que los espermatozoides no suban y se quedan ahí. El organismo hace como lo mismo que hicimos hace rato, la explicación de las hormonas femeninas. Lo elimina y el organismo que hace lo reabsorbe, porque no lo necesita para nada y es algo microscópico que viene y hasta luego el organismo y se murió la historia. Eso cumplen los testículos y el epidídimo es ese conducto como tal para transportar desde los testículos hacia el conducto eferente, hacia donde se conecta, hacia donde elimina como tal el líquido seminal compuesto por un sinnúmero de cosas más. ¿Sí? Esa es la función. Y lo que cortan en la vasectomía es el epididio. Entonces, cuando ustedes les pregunten qué va a pasar si yo me hago la vasectomía, nada, literalmente nada. Lo único que va a hacer es que los espermatozoides no viajen hacia el conducto eferente y no se eliminen en la eyaculación. Esa eyaculación va con líquido seminal, con un sinnúmero de cosas más. Se ha comprobado que tiene azúcar, minerales, un poco de cosas del semen, pero ya no va a ir con espermatozoides, que al final yo necesito espermatozoides para embarazar a la mujer. Murió la historia. Entonces yo ya sé para qué sirven, yo ya sé qué hacen, cómo se actúa, qué procedimiento conlleva y que no va a afectar en nada. Viene la recomendación que les decíamos hace un momento, ¿sí? Los conductos deferentes, lo que decía hace rato, sirven para transportar los espermatozoides hacia la uretra y eliminar, que es otro conductito más de arriba, como les digo, pero lo que cortan en la parte de acá.
¿sí? Ahora, vesículas seminales son los que producen como tal el líquido seminal como tal, eso que le da la viscosidad. Conductos eyaculatorios sirven para movilizar los espermatozoides como tal, y la próstata. Uno de los órganos más, que tiene mucho conflicto en cuanto a enfermedad. ¿Qué pasa cuando a un adulto de mayor de 40 años ya le dicen, no te olvidarás, ya cumpliste cierta edad y necesitamos el estudio de la próstata? Ya ahorita el tacto como tal de la próstata ha disminuido bastante, pero bueno, algunos lo estudian como tal todavía o lo toman como uno de los estudios principales, se podría decir, o uno de los exámenes complementarios más principales para estudiar la próstata. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo más común? No desean, sienten que su edad viril ha disminuido, pero ustedes le dicen a una mujer, ya tuviste 18 años, no te olvidarás que es los estudios recurrentes con el ginecólogo, no pasa nada, ellas, en su gran mayoría no, ellos siguen atendiendo, se hacen eco, es el estudio para que estén sanas, toda la historia. Pero hay un hombre de entre 10, vamos a poner un ejemplo en números como tal, de 10, 9 mujeres hacen el estudio sin ningún problema. De cada 10 mujeres, 9, pero de cada 10, o 2 hombres o 3 hombres son los que se hacen el estudio y se siguen. A pesar de que es normal, por lo general a partir de los 40, 45 años, hay que darle seguimiento, no porque te va a dejar de funcionar la próstata, es el riesgo de producir alguna infección, inflamación o el cáncer de próstata. Es para prevenir, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando un paciente ya tiene alguna sintomatología? Prefiere calmar la sintomatología antes que hacerse atender. Porque si ya sabe que, digamos, ha aumentado el deseo de orinar, prefieren dejar de tomar mucho líquido antes de ir a atenderse. Y eso existe, eso existe. Entonces nosotros, ¿qué función tiene la próstata? Es un órgano glandular estructurado por tejido muscular, bla, 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 el cual puede ser palpado sobre todo cuando está grande. Bueno, estamos hablando de características. Una de las funciones principales de la próstata como tal es una glándula. Es una glándula que ayuda a producir ciertas hormonas sexuales, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de que está inflamada, enferma o algo, sí va a disminuir su función normal en la parte viril. Pero de la parte viril a tener cáncer o a tener una sonda porque no pudieron reconstruir el conducto de la vejiga hacia la uretra y van a tener una sonda vesical de manera pélvica, que es en la parte del abdomen hacia afuera, porque ya no pudieron reconstruir hacia abajo por cualquier historia. Prefiero 1000 veces mi parte viril, que a la final con hormonas, con pastillas, con lo que sea, se la va recuperando, a vivir con otras circunstancias. Pero aquí existe más que prefiero 1000 veces de que ya cuando no me funcione me las traigan lo que sea, antes de prevenir. Entonces, no se olviden, es muy importante yo conocer la parte funcional, cómo está estructurado, para qué nos sirve, cómo yo voy a prevenir las enfermedades y cómo yo puedo recomendar todo este tipo de circunstancias, ¿sí? Ya. ¿Alguna pregunta que tengan hasta aquí? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Todo claro? Nada claro.